Amigos y amigas de Sudamérica y el público en general. Primero que todo quisiera felicitar a la Comunidad Sismológica de América del Sur por estos 50 años de coordinación y todo el trabajo de investigación que han desarrollado alrededor de Ceresis. Quiero también agradecer a Ceresis por el honor que me confieren al invitarme a compartir esta charla con ustedes para iniciar las actividades de celebración de ese 50 aniversario. Un abrazo muy sincero a don Alberto Giesecke y a don Leandro Rodríguez. A pesar de la diversidad de idiomas que se comparten en la comunidad de Ceresis, he decidido dar esta videoconferencia en español por ser el idioma más común entre los países miembros de Ceresis. Pero he preparado todas las imágenes en inglés para ayudar a los no hispanoparlantes a seguir el desarrollo de la misma. Lo que quisiera compartir con ustedes es una experiencia que consideramos exitosa en términos de la cooperación que se llevó a cabo entre colegas de varios países del mundo alrededor de un proyecto de investigación para monitorear el proceso de acumulación de esfuerzos en la península de Nicoya, que culminó con un terremoto capturado en el campo cercano. Fueron muchos los participantes en este proyecto, una iniciativa de tipo internacional en donde todos los datos se compartieron de una forma completamente transparente y siempre hubo una comunicación muy cercana entre todos los participantes. Para ponernos en el contexto tectónico, Costa Rica es parte de Centroamérica, en donde la placa del Coco se subduce bajo la placa Norteamérica en México y se subduce bajo la placa del Caribe en la mayor parte de Centroamérica. En la parte sur de Costa Rica, la placa del Coco se subduce bajo la microplaca de Panamá y Costa Rica está prácticamente partido a la mitad, con la parte norte de Costa Rica en la placa del Caribe y la parte sur en la microplaca de Panamá. La placa de Panamá o el bloque de Panamá comienza ya a cabalgar sobre la placa del Caribe, iniciando un proceso de subducción en la parte norte de Panamá y en el Caribe sur de Costa Rica. Aunado a esto, tenemos una falla de transformación que marca el límite entre la placa del Coco y la placa de Nazca. Viéndolo en un contexto más cercano, esta es la trinchera o fosa mesoamericana, donde comienza el proceso de subducción de la placa del Coco bajo la placa del Caribe y bajo el bloque de Panamá en la parte sur de Costa Rica. Tenemos una zona de subducción bastante activa con una convergencia del orden de casi 90 milímetros por año que ha generado terremotos en el pasado y lo seguirá generando como sismos fuertes en prácticamente todo el litoral. Tenemos la península de Nicoya, que es el tema de esta presentación, en donde habían ocurrido terremotos importantes en 1853, 1900 y 1950. Entonces elaboramos todo un proyecto de investigación para monitorear todos los cambios que estaban ocurriendo en la península de Nicoya con el fin de capturar esas deformaciones y eventualmente logramos capturar el terremoto de Nicoya de septiembre de 2012 en el campo cercano con esta red de instrumentación. Una característica muy especial de la zona de subducción en Costa Rica es que en la mayor parte de las zonas de subducción del mundo, la zona que se acopla elásticamente está costa afuera. Es una zona en donde las deformaciones todas ocurren costa afuera a muy larga distancia y se vuelve muy difícil poder detectar los cambios asociados al ciclo sísmico desde tierra, como es el caso de Nicaragua y la mayor parte de las zonas de subducción del mundo. Sin embargo, en Costa Rica tenemos la ventaja desde el punto de vista científico de contar con unas penínsulas que salen sobre el arco externo y hacen que la zona de acoplamiento, la interfase de la zona de subducción quede por debajo de tierra firme, permitiendo el poder poner instrumentos en el campo cercano y poder monitorear todos esos cambios que ocurren como parte de este ciclo sísmico. Es una ventaja desde el punto de vista científico, porque permite eso, precisamente llevar los instrumentos más cerca de la falla, pero es una desventaja desde el punto de vista social, porque eso lleva a la gente a vivir más cerca de la falla, van a ser sometidos a aceleraciones más fuertes cuando ocurren los terremotos, cosa que no ocurre con los sismos de subducción en otro lugar del mundo, donde las aceleraciones fuertes se quedan en los primeros 40 a 60 kilómetros de distancia y cuando llegan a tierra tienen menos potencial para causar daño. Aquí estamos directamente sobre la falla y expuestos directamente a esas altas aceleraciones. En finales de los 90 se inició un programa conocido como el programa Margins, financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que tenía 4 iniciativas y 2 de esas iniciativas
estaban relacionados con procesos de subducción. Una era el experimento de la zona sismogénica, cuya intención era el poder monitorear y comprender todos los procesos que surgen en la zona de acoplamiento y sobre todo determinar los límites superior e inferior de la zona sismogénica. Y otra iniciativa que se conoció como la fábrica de subducción, que pretendía estudiar el flujo de materiales que entran a la zona de subducción y salen por el arco volcánico. Se hizo una selección de sitios a nivel de todas las zonas de subducción y se escogieron las dos mejores zonas de subducción para hacer esos trabajos. Para las zonas sismogénicas se escogió Nicoya en Costa Rica y Nankai en Japón. Y para la iniciativa de la fábrica de subducción se escogió la zona de subducción entre Costa Rica y Nicaragua y el arco de islas de Izu, Bonín y Marianas. Entonces, a partir ya de finales de los 90 comenzamos a desarrollar un proceso muy intenso de instrumentación en la península de Nicoya para tratar de obtener información sobre el acoplamiento, sobre este proceso sísmico en zonas de subducción. Ya habíamos, desde finales de los 80, habíamos iniciado a utilizar los sistemas de posicionamiento global, GPS. Era uno de los primeros experimentos que se hacía a nivel mundial en términos de medir la velocidad de las placas utilizando los receptores de GPS. Y entre 1988 y 1991, con campañas de GPS, con estaciones en la isla del Coco, 2 sitios en Costa Rica, un sitio en Panamá y una gran cantidad de sitios en la parte norte de Sudamérica, se pretendía probar si la metodología de GPS tenía la resolución suficiente para poder registrar movimiento de placas. Acordémonos que en esos tiempos la constelación de satélites era muy pobre y solo se podía tener suficientes satélites en el horizonte durante 3 o 4 horas nada más. Entonces eran experimentos muy limitados y aún así con esas campañas logramos determinar que podíamos medir directamente la velocidad entre la placa del Coco y entre la isla del Coco y la isla San Andrés, que representaba la convergencia entre la placa del Coco y la placa del Caribe. Pero cuando observamos el desplazamiento entre la isla del Coco y un punto aquí en Liberia, al noreste de la península de Nicoya, había una deficiencia de deslizamiento. Ya ahí encontramos que en algún lugar entre 0 y 40 y 60 kilómetros de profundidad se nos estaba quedando deslizamiento que podría ser liberado en forma de un terremoto. Ya desde esas fechas empezamos a observar que había un acoplamiento elástico, una deficiencia de deslizamiento bajo la península de Nicoya. Y la forma de explicar esto es relativamente sencilla. Tenemos la placa del Coco que se subduce bajo la placa del Caribe. Aquí está la península de Nicoya, la zona se acopla, el desplazamiento de la placa del Coco es constante, eso no se detiene, a pesar de que esté bloqueado aquí en la falla, la placa del Coco no se detiene. Entonces lo que hace es que se lleva consigo al arco externo, la placa sobreyaciente la desplaza en la dirección de subducción, la desplaza hacia el continente y la hunde. Y esas deformaciones, esos desplazamientos son medibles en tierra. Y de nuevo, aquí en Costa Rica tenemos la ventaja de tener la península de Nicoya en un lugar donde podíamos instrumentar directamente sobre la falla. En otros lugares del mundo se comienza a instrumentar a esta distancia en donde ya la deformación se atenúa y es más difícil de registrar. Entonces ya desde principios de los 90 sabíamos que era necesario romper esta ruptura, romper este sello para restablecer un equilibrio en la zona de subducción, y ese rompimiento iba a generar un terremoto de magnitud importante, y teníamos el antecedente que ya habían ocurrido terremotos de magnitud superior a 7.5 en el pasado. A raíz de ese resultado comenzamos a densificar la red de GPS con estaciones con monumentos de GPS que ocupábamos durante campañas que repetíamos cada 2 o 3 años, colocando una antena GPS sobre esos monumentos por 3 días y repitiéndolo, como le decía, cada 2 o 3 años. Estos son resultados hasta 1991. Estos son desplazamientos verticales y estos son desplazamientos horizontales. Aquí vemos como toda la península de Nicoya estaba siendo empujada hacia el noreste a velocidades de casi 30 milímetros por año. Y la costa oeste de la península se venía hundiendo. Eso precisamente porque la placa del Coco comienza a llevarse consigo a la península, empujándola hacia el continente y hundiéndola. Y ya podíamos verlo con las estaciones de GPS, el efecto de hundimiento de toda la costa oeste de la península de Nicoya. Pudimos, a partir de esos datos, modelar las características de la zona sismogénica
Y a partir de esos resultados, de finales de los 90, terminamos que la zona que se estaba acoplando era nada más bajo la península Nicoya. A partir de esos datos, determinamos que no toda la zona de sustitución, desde la trinchera hasta unos 40, 50 kilómetros estaba acoplada, sino únicamente bajo la península Nicoya. Y podíamos modelar los datos y estimar que había potencial para la generación de un sismo cercano a magnitud 7.6. Los efectos de desplazamiento horizontal solo los podíamos observar con GPS, sin embargo la deformación vertical era tan intensa que era evidente en el campo. Esta es una imagen de una playa en la península Nicoya, en donde aún en los 80s había una pista de aterrizaje en la playa, las avionetas aterrizaban en la playa y no se mojaban ni siquiera en marea alta. Ya para el año 2001 la subsidencia había sido tan intensa que el mar se había llevado, ya la pista no se podía usar porque pasaba sumergida aún en marea baja. El mar se había llevado todos los árboles de almendro, estaba llevando casi todas las palmeras y ya penetraba en las casas. Estas casas no podían ser construidas a menos de 50 metros de la marea alta según la legislación costarricense, y ya el mar llegaba hasta las casas. Esta es una línea de tendido eléctrico que se había instalado no hacía mucho tiempo y que nunca hubiera sido instalado si las olas se estuvieran rompiendo en ese lugar. Es una muestra de la velocidad con que estaba ocurriendo la deformación vertical. Estas son otras imágenes de un pueblo más al sur de esta playa, Guiones, que se llama Sámara, en donde los monumentos que pone el Instituto Geográfico para marcar los 50 metros desde marea alta ya estaban siendo erosionados por el mar. Árboles de almendro de 40, 50 años que no estaban muertos, los que no estaban muertos estaban muriendo. Acá había una terraza de palmeras que hubo que protegerla con un rompeolas, rocas enormes se pusieron a lo largo, al frente de esta terraza para proteger la erosión, y sin embargo ya el mar había roto el mismo rompeolas y las palmeras seguían siendo erosionadas. Este es un drenaje que su función es sacar el agua de lluvia que cae sobre la ciudad de Sámara y la canaliza por este drenaje hacia el mar. Bueno, antes del terremoto del 2012 este drenaje ya funcionaba al revés. Cuando subía la marea mucho, el mar entraba más bien por el drenaje y salía por los caños en la ciudad. O sea, es un efecto muy rápido de deformación, una manifestación artificial de levantamiento del nivel del mar, que realmente era una subsidencia del terreno y no tiene nada que ver con calentamiento global o levantamiento del nivel del mar por calentamiento global. En los últimos 6.000 años el levantamiento del nivel del mar ha sido del orden de 0.8 milímetros por año. En los últimos 100 años, por culpa de nosotros, de la actividad humana y por el calentamiento global, ese nivel del mar ha estado subiendo a una mayor velocidad, pero era tan solo de 1.8 milímetros por año en los últimos 100 años. Sin embargo, lo que estábamos viendo en la península Nicoya eran no 1.8 milímetros por año, eran 18 milímetros por año. Estamos hablando de un orden de magnitud. O sea, ahí era el peor lugar para ver los efectos del calentamiento global, porque la señal tectónica era de un orden de magnitud superior. Veníamos trabajando ya con esto. Desde el 2001 publicamos un libro con el potencial sísmico de la península de Nicoya, lo que se podía esperar, lo que conocíamos y se podía esperar de la zona de ruptura de la península de Nicoya, y a partir de esa publicación se mejoró el código de construcción en Costa Rica específicamente para esa región, que en los códigos anteriores no se contemplaba como una zona de alto potencial sísmico. Entonces ya aquí hubo una primera contribución de carácter social en términos de mejorar los sistemas de construcción. Además, durante todo el proceso de instalación de esta red que estábamos instalando en la península de Nicoya, el compañero Víctor González y ese servidor teníamos que ir con mucha frecuencia a la península de Nicoya y aprovechábamos esos momentos para dar charlas que nos solicitaban en las comunidades, en las escuelas, en los hospitales, las municipalidades, como una forma de ir preparando a la gente para algo que tenía que ocurrir. Es un proceso natural que debería manifestarse y no había forma de evitarlo, sino más bien lo importante era saber qué iba a ocurrir y poder prepararse para eso. Nosotros nunca pretendimos hacer una predicción del terremoto de Nicoya, no podíamos hacerlo, no teníamos la información, pero sí podíamos hacer una estimación del potencial sísmico. Para hacer una predicción hay que decir qué tan grande va a ser el terremoto, dónde va a ser y cuándo va a ser. Nosotros no podíamos decir cuándo iba a ser, pero sí llegamos a conocer
con bastante detalle dónde iba a ocurrir y qué tan grande podría ser. Entonces, esa era información que era importante compartirlas con las comunidades, y así lo hicimos. Nunca tuvimos ninguna censura interna en términos de lo que podíamos manifestar, sino que todo lo contrario, quisimos que esa información fuera directamente a las comunidades, porque es parte de la filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica de poner todos los trabajos de investigación académicos al servicio de la comunidad. En el 2004 publicamos un artículo a raíz de un experimento que hicimos con colegas japoneses por medio de una red densa de campañas de GPS perpendicular a la trinchera para poder tener un poco más detalle sobre las características de la zona de acoplamiento. A raíz de esa investigación determinamos que la zona de acoplamiento no era únicamente bajo la península de Nicoya, sino que se extendía más allá, costa afuera. Era una zona de acoplamiento todavía más extendida. Y aún con esta evaluación encontramos que teníamos potencial para generar un terremoto de magnitud superior a 7.5. A partir de ese experimento que realizamos con los colegas japoneses, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón nos financió la adquisición de 3 estaciones permanentes continuas de GPS. Ya dejamos de hacer las campañas y pasamos a recoger datos en una forma continua. Instalamos 3 estaciones continuas de GPS en la península de Nicoya, perpendicular a la trinchera, y la Universidad de Tokio nos prestó un instrumento que venimos operando en el observatorio desde entonces, aquí en el Observatorio 1, en la parte central de Costa Rica. Con esas estaciones que comenzaron a funcionar a partir del 2002, registramos el primer sismo lento que se registraba en Costa Rica, y además el primer sismo lento en el mundo que se registraba dentro de la zona sismogénica. O sea, ya no eran los sismos lentos que se venían registrando y estaban siendo bien documentados en la zona de Cascadia, que ocurrían en la zona de transición más profundo que 35 o 40 kilómetros, sino un sismo lento que estaba ocurriendo justo dentro de la zona sismogénica, indicando la variabilidad y lo heterogéneo del acoplamiento que existe en las zonas de subducción. Este fue un sismo con una magnitud cercana a 6 grados, que en un sismo tradicional común rápido la ruptura tarda en el orden de 6 segundos. En este caso el sismo tardó poco más de 30 días. Entonces, el haber registrado ese sismo lento en el campo cercano y dentro de la zona sismogénica nos permitió presentar una propuesta a la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos para desarrollar una red densa de estaciones continuas de GPS en la península de Nicoya y poder tener un detalle ya no solo en la dirección de la subducción, sino paralelo a la trinchera de la distribución de ese acoplamiento elástico. Entonces construimos, para antes del terremoto ya teníamos una red bastante densa de estaciones de GPS y además una red también bastante densa de estaciones sismológicas de banda ancha. Teníamos un monitoreo bastante cercano de la fuente sísmica, donde estábamos registrando toda la microsismicidad y una gran cantidad de sismos lentos que comenzamos a registrar con un periodo de retorno del orden de 23 meses. Estábamos teniendo la repetición de un sismo lento cada 23 meses. Bueno, con esta información uno puede obtener información que es muy útil. La magnitud de un terremoto depende de qué tan grande es la falla y cuánto deslizamiento ocurre en la falla al momento del terremoto. Nosotros podíamos ya, con la información que teníamos de GPS y sísmica, poder determinar un rango de área con potencial para producir un terremoto y haber estimado cuánto deslizamiento había potencial para ser deslizado, valga la redundancia, durante este terremoto que podría ocurrir. La relación es relativamente simple. Uno obtiene, a partir del área y del deslizamiento, puede obtener el momento sísmico y con una relación empírica obtiene la magnitud del momento a partir del momento sísmico. Entonces, un ejercicio que realizamos el colega Víctor González y ese servidor en 1985, propagamos el acoplamiento en 2 áreas potenciales, la mayor área que podíamos esperar y la menor área que podíamos esperar. Propagamos ese acoplamiento o esa velocidad de convergencia del orden de 90 milímetros por año
y lo acumulamos al 50%, que es lo que nos determinaban los datos de GPS, un acoplamiento general del orden del 50%, lo acumulamos desde 1950, que fue cuando ocurrió el último gran terremoto en la península de Nicoya, que fue un terremoto de magnitud 7.7, lo acumulamos sobre el área pequeña y sobre el área grande. O sea, para el 2012, cuando ocurrió el terremoto de Nicoya, teníamos potencial ya para generar un sismo con magnitudes entre 7.7 y 7.9. En el 2010, en un proyecto con el Instituto Tecnológico de Georgia, en Atlanta, volvimos a ocupar todos los monumentos de GPS que veníamos ocupando en los 90s y principios de este siglo, para poder densificar completamente la red y amarrarlos a la red continua que teníamos de GPS. A partir de esta campaña del 2010, obtuvimos una gran cantidad de vectores de desplazamiento que pudimos invertir para conocer las características de la falla. Ese es el resultado de extraer una componente de desplazamiento paralelo a la trinchera. La península de Nicoya se está desplazando en el orden de 11 milímetros por año paralelo a la trinchera, pero la mayor parte de la deformación era el resultado de la convergencia de ese acoplamiento en la zona de subducción. Y como ven, ese acoplamiento es bastante heterogéneo. Entonces cogimos la falla. Esto fue un trabajo de doctorado de Lucia Feng, una estudiante en Georgia Tech, que después de completar su doctorado se fue para el Observatorio de la Tierra en Singapur. Y en ese trabajo cogimos la falla, la quebramos en una gran cantidad de microfallas e invertimos por el efecto que acoplamiento en cada una de estas microfallas produciría en la red de deformación de GPS. Y el resultado que obtuvimos fue este patrón de acoplamiento. Aquí la península de Nicoya ha sido rotada, está prácticamente puesta norte-sur. Sin embargo, esta es la línea de costa, aquí se ve la península, y el patrón mostraba una configuración casi como de mariposa. Dos alas de mariposa con acoplamiento fuerte, un acoplamiento fuerte justo bajo la península de Nicoya y otro parche con acoplamiento fuerte costa afuera, desde más o menos 10 kilómetros de profundidad hasta unos 30-35 kilómetros de profundidad. Entonces ya teníamos una idea de cuál era la distribución de ese acoplamiento, de las características de la zona de falla en esta zona de subducción, y este artículo lo publicamos en mayo del 2012, salió publicado 3 meses antes del terremoto. El terremoto ocurrió el 5 de septiembre del 2012 y tuvo una magnitud de 7.6. El sismo inició con un premonitor con una magnitud del orden de 2.5, y después la ruptura, este premonitor ocurrió costa afuera y la ruptura principal ocurrió principalmente bajo la península de Nicoya. Precisamente porque teníamos esta red densa de GPS toda conectada en tiempo real, pudimos compartir inmediatamente los datos con Lucia Feng, la estudiante de doctorado que estaba en Georgia Tech. Ella ya se había desplazado a Singapur y desde Singapur hizo una inversión de los primeros datos de deformación, y ya para el día siguiente teníamos una idea clara de la zona que había deslizado durante el terremoto, y correspondía principalmente a una de las alas de la mariposa del acoplamiento que está justo bajo la península de Nicoya. Ya en ese momento nosotros conocíamos que el terremoto no había sido un terremoto de deslizamiento total, de rompimiento total en la zona sismogénica, sino solamente un rompimiento parcial de la parte más profunda, desde unos 20 kilómetros de profundidad hasta unos 30 kilómetros de profundidad. Después del terremoto reocupamos otra vez todos los monumentos de GPS, además de que se continuó la red de monitoreo continuo de GPS, y pudimos determinar la deformación cosísmica asociada a este terremoto. Era la primera vez que se registraba un sismo de subducción en donde los vectores eran divergentes. Como les decía antes, en las zonas de subducción, en la mayor parte de las zonas de subducción comenzamos a registrar muy lejos de la zona de acoplamiento, y cuando ocurre el terremoto todos los vectores apuntan hacia la zona de deslizamiento que está costa afuera, entonces todos son más bien convergentes. En este caso ya teníamos un registro de vectores divergentes indicando que estábamos realmente directamente sobre la zona de ruptura. El desplazamiento de la península fue del orden de 60 centímetros hacia la trinchera, y la costa oeste de la península se levantó hasta un máximo del orden de 60 centímetros también, y con subsidencia en la parte del Golfo Nicoya. Y eso es
La existencia misma de la península de Nicoya y el Golfo de Nicoya son el resultado de la repetición de este tipo de deformaciones. Con cada terremoto fuerte, la deformación es viscoelástica, hay una componente elástica que se recupera durante el ciclo sísmico y una componente viscosa que queda como deformación permanente. Entonces, con cada terremoto vamos levantando una zona y hundiendo otra zona, y eso nos va a generar una península y un golfo. Y vamos a ver más adelante que no es por casualidad que la península de Nicoya y el Golfo de Nicoya sean idénticos a la península de Osa en el sur de Costa Rica y al Golfo Dulce en esa región. Esta es la evaluación de lo que ocurrió. Esto es lo que habíamos estimado antes del terremoto como la zona potencial de ruptura. Estas son, la región marca potencial de hasta 50% de acoplamiento, y esto fue lo que ocurrió durante el terremoto. Ruptura únicamente del lóbulo más profundo y nos quedó el parche costa afuera sin deslizar, aún con potencial para tener un deslizamiento importante. Eso es lo que teníamos. Habíamos identificado una brecha sísmica en la región de la península de Nicoya. A partir de los datos de GPS habíamos determinado un patrón de acoplamiento que nos indicaba el potencial de hasta 2 metros de deslizamiento en la falla en esta región. Y eso fue lo que ocurrió. Ese fue el terremoto de Nicoya, rompimiento solamente del parche profundo en la zona de subducción, y queda un parche fuerte costa afuera sin deslizar. Es una visión más en perspectiva: la península de Nicoya, el Golfo de Nicoya, la placa del Coco subduciéndose por debajo de la placa del Caribe, la zona de formación en el toe de la parte baja del arco externo, donde la formación es completamente plástica y comienza un acoplamiento elástico a partir de ese momento hasta unos 40 kilómetros de profundidad. Cuando quitamos el mar podemos ver la zona de formación plástica. La deformación elástica comienza a partir de esta zona. Esta es la distribución del acoplamiento elástico en el plano de subducción. Y esto fue el terremoto de Nicoya del 2012. Rompimiento en la parte más profunda de la zona acoplada y un parche todavía con deslizamiento potencial. Entonces, algunas conclusiones de este trabajo de investigación. La instrumentación de la península de Nicoya fue un exitoso ejercicio que se coronó con la ocurrencia del terremoto de Nicoya del 2012. Haber escogido a Nicoya como uno de los laboratorios mundiales del experimento de la zona sismogénica fue una fructífera inversión que retribuyó con la extraordinaria base de datos de formación pre-, co- y posísmica capturados en el campo cercano. El experimento de Nicoya aportó socialmente al contribuir a reducir el impacto del terremoto, cuyo daño en la infraestructura fue mínimo, y al no producir una sola muerte como consecuencia directa de ese terremoto, a pesar de haber sido de 7.6 grados y haber ocurrido justo debajo de tierra firme, donde las poblaciones vivían directamente sobre la zona de ruptura. Y dado que el terremoto del 2012 solo llenó parcialmente la brecha sísmica en Nicoya, no podemos excluir la posibilidad de ocurrencia de otro fuerte terremoto en esa región. Este esfuerzo de monitoreo de ciclo sísmico representa un excelente ejemplo de una transparente cooperación científica internacional. Pero, aunque no es una zona de subducción, existe un lugar en donde podemos ver este proceso ocurrir de una forma más rápida. Aquí tuvimos que esperar, en zonas de subducción tenemos que esperar por décadas. Hay otro lugar donde podemos ver este proceso ocurrir en una forma bastante rápida, es en Antártica. A pesar de que no es una zona de subducción, sino simplemente un proceso físicamente similar, tuve la oportunidad de participar en un experimento para ir a instrumentar un glaciar, el glaciar de Williams, que se mueve desde el continente hacia el mar a una velocidad del orden de 400 metros por año. Ya aquí no estamos hablando de las velocidades que ocurren en las zonas de subducción de milímetros por año, sino de una velocidad bastante grande. Un 400 metros por año de desplazamiento de este glaciar, que termina cabalgando sobre el mar de Ross, formando la plataforma helada de Ross, y esta zona tiene una extensión de casi 1000 kilómetros de longitud. Y aquí tenemos, como consecuencia de ese desplazamiento del glaciar, tenemos una zona en donde se da un desplazamiento relativo entre bloques similar al de una zona de subducción.
una de las diferencias importantes es que no es roca contra roca, sino hielo contra roca. Sin embargo, a estas profundidades, con estos espesores de hielo, el comportamiento es prácticamente de un sólido contra un sólido. Entonces, todas las características físicas de fricción podrían ser análogas a una zona de subducción. Lo especial de esta región es que con la marea, todos los días, 2 veces al día, al subir la marea, se levanta la plataforma helada de Ross y desacopla la zona de contacto entre el glaciar y el basamento, y eso produce un deslizamiento del orden de 60 centímetros. O sea, 2 veces por día ocurre la misma magnitud de deslizamiento que tuvimos durante el terremoto Nicoya en el 2012. Y ahí ya no tenemos que esperar décadas, sino que instalando una de esas red de instrumentación podemos observar este proceso ocurrir centenas de veces por año. Y eso fue en lo que consistió el experimento. Fuimos al interior de la Antártica, 2 colegas y mi persona, a instalar estas estaciones sismológicas y darle mantenimiento a una red de GPS que ya existe en esa zona, y durante algunas semanas estuvimos instalando equipos en toda la zona de acoplamiento por encima de la zona que genera sus deslizamientos en Antártica. Aquí donde nosotros vivimos, en las condiciones donde nosotros vivimos en Centroamérica y Sudamérica, ya lo sabemos claramente, estos procesos no son tan rápidos como lo vemos en la Antártica. La Antártica es una oportunidad para aprender más del proceso, pero es un proceso que no es estrictamente el mismo de una zona de subducción. Pero tenemos una oportunidad más en Costa Rica, en la zona sur de Costa Rica, en la región de la península de Osa, en la península de Urica, que tiene las mismas condiciones de la península Nicoya, donde la zona sismogénica se encuentra justo debajo de tierra firme. Y aquí tenemos ahora la ventaja científica, una desventaja social, de que es una zona que ha generado terremotos en el pasado. Ha producido terremotos de magnitud cercana a 7.4 en 1856, en 1904, 1941, y el último fue en 1983, hace 33 años, en una zona que tiene un periodo de retorno del orden de 40 años. Entonces estamos preparándonos para los siguientes 8 y 10 años capturar un terremoto de magnitud cercana a 7.4 en esta zona sur de Costa Rica, y para ello estamos instalando o realizando un experimento similar al de Nicoya con una red de observatorios bastante densa, con una separación del orden de 15-20 kilómetros entre cada estación, estaciones que cuentan con estación de sísmica de banda ancha, un acelerómetro y además una estación continua de GPS. Y con eso esperamos nuestra meta es poder determinar el patrón de acoplamiento, como hicimos en el caso de Nicoya, y capturar el siguiente terremoto de Osa Urica en el campo cercano. No quiero terminar sin reconocer de nuevo la participación de todos y de todos los colegas que contribuyeron en esta investigación, y sin felicitar nuevamente a Ceresis en su 50 aniversario. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta o comentario que quieran compartir, lo pueden hacer directamente, y a partir de ese momento, a partir de la siguiente dirección de Facebook en el Opsicólogo. Muchas gracias.